Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy muy decepcionado, muy enfadado. Estoy muy enfadado con septiembre. ¿Uy? Porque sigue haciendo calor y me parece mal. Ya. O sea, es que tú te tanto agarraste... hablar bien de septiembre. Te agarraste muy fuerte al fin del verano y el verano no se acaba hasta final de septiembre. Me parece una traición de muy mal gusto. Sí y no, porque el verano en ningún momento ha dicho que se acaba en septiembre, se acaba el 22 de septiembre. Entonces, Ya. claro, o el 21, Pues no me tiene acuerdo. que estar al caer. Claro. Tiene que estar al caer. Pues eso, muy decepcionado con septiembre, que nos está dando días muy calurosos. Y esto no puede ser. Eso es un terrible. A ver si acaba ya. Yo tengo muchas Fíjate. ganas de sacar las chaquetitas. Por favor. La por chaqueta favor. de entretiempo. El vestido que te has comprado. El está vestido que muy me he bien. comprado. Ujú. Sí, a mí me gusta, además la ropa de otoño es mi favorita y la verdad es que estoy... Claro, a mí me apetece tener cierta dignidad cuando salga a la calle. Eso estaría bien. Claro, porque... Aún así, yo a ti veraniegamente te veo muy digno. Más de lo que tú te crees, sí. Ya, yo me imagino que la autoimagen que tengo yo con pantalones cortos no es la misma. No, tú en verano estás muy imagen. guapo además y este verano en particular te he visto muy guapo. ¿Tú crees? Yo estoy bastante convencida. Se te ha visto muy atractivo y además la gente lo ha comentado. Sí, la gente lo comenta mucho, pero yo no me entero. Yo te digo que la gente lo ha comentado. Se Entiendo. comenta por ahí que has tenido un verano especialmente atractivo. Y eso Sí. se ha dicho en distintos círculos. Y nuestros fans Los también lo saben distintos porque círculos secretos que han estado siempre ajenos en a mi algunas alcance. logias muy secretas y muy clandestinas se está comentando. Mm. Es verdad. Pues bueno, esta intro a mí por lo que sea no me apetece estirarla mucho, a diferencia de otras veces. ¿Quieres estirarla tú de alguna manera? A ver, si lo planteas de esa forma, igual me veo obligado en cesar mi espíritu alargador. Ah, no, pues si tú quieres alargar, alarga. Yo te comunico que por lo que sea yo no me estoy sintiendo muy alargadora. No, pues cosas que no. Vale, pues cosas que no. Vamos allá. Cosas que no. Que no, coño. Mira, ¿Qué te pasa, Monty Peiro? no soporto esta movida que no es actual, la actual de ahora, pero bueno, todavía está ahí. De alargar las introducciones. No, de estos millonarios Ujú. que se están yendo al espacio. O sea, Ah, ¿hay algo bueno. más crisis de la mediana edad Exacto. que esta mierda? Es tal cual eso, pero con muchos millones. Con mucho, o sea, no te puedes comprar una Harley. ¿Quién son? Jeff Bezos y otro, ¿no? El del- otro, el sí. de Tesla. Es que de- no sé cómo ¿Cómo es. se llama? Elon Musk. Elon Musk. ¿No os podéis comprar una Harley, poneros pelo en Turquía Claro. y dejarnos en paz? O sea, es que ahora a ver quién tiene el cohete más grande. Es que esto me parece... O sea, me da una... de verdad, me da una vergüenza. Me da una vergüenza que pienso, pero esta gente, de verdad, no conoce... No les da reparo. Ya, a mí me daría vergüenza además que no les da ninguna vergüenza porque lo retransmiten. Ninguna. O sea, hacen una retransmisión. Que sí, están huyendo hacia adelante con su crisis de los 50 o la edad que tengan y haciéndonos partícipes a todos los demás. Mira, yo tengo otras cosas que hacer. A mí no me metáis. Y yo lo siento mucho si alguno de los oyentes vio la retransmisión, pero ver como un millonario se va de viaje al espacio me haría replantearme un poco mis prioridades. Es que no está bien. No, No está bien. Si estás ahí, no estás bien. es que los ricos ni agua. Que Los ricos en tienen el espacio, no. En fin. ¿Y qué tienes tú? ¿Qué me traes? Pues mira, yo te traigo esta gente pesadísima que está siempre pidiendo perdón por ser pesada. Hostia, doble tirabuzón. La gente bucle. Esta gente que te pide perdón, o sea, porque saben que están siendo pesados, pero han entrado en un bucle en el que han detectado en ti que has pensado que son pesados, Claro. entonces te piden perdón muy insistentemente y no pueden parar. Y son muy pesados. Son muy pesados y ellos saben que han entrado en ese bucle, pero no hay manera de salir porque necesitan dejar claro que lo sienten. A mí esto me ha pasado mucho porque a mí se me nota muchísimo cuando no quiero estar en una conversación o en un sitio. Yo lucho muchísimo porque no se me note, pero parece ser por lo visto Que se te que nota. se me nota. Claro que se te nota. Y muchas veces la gente me pide disculpas, como perdón, Y aunque tú digas no pasa nada, no pasa nada, no, tranquila, no te no, sale pero lo natural. siento, si estoy siendo... Y al final es como, yo siempre hago la de, me voy a mear y ya no vuelvo más y ya está. Es una cosa Déjame. Sí, yo hago mucho eso. Me voy a mear,
A veces incluso me meto en el cuarto de baño aunque no tenga ganas de mear, me aguanto allí unos minutitos y luego es como que salgo y reseteo. Empiezo otra conversación con otra persona o lo que sea y ya está. Yo he llegado al punto de admitir, porque creo que es útil y creo que lo he conseguido alguna vez, de romper el bucle admitiendo que efectivamente están siendo pesados. Y digo, es verdad, has sido pesada en este momento. No pasa nada, podemos seguir adelante. Claro. Y ya está. Ya está, vamos a superar. Te sigo apreciando, te sigo queriendo, te sigo... Claro, hostia, qué buena esa, Pero sí, es verdad, pero porque si lo niegas, nunca termina porque ellos saben que romper sí, esa claro. movida. Así, hay que romperlo diciendo, sí, has sido un plasta de puta madre, pero ahora te doy la oportunidad de que empieces de empezar cero. Con otra cosa, claro. Qué guay. Sí. Pues mira, yo creo que esto ya lo he dicho. Lo que pasa es que, bueno, nuestros oyentes tienen que entender que es imposible acordarnos de todo, porque hay muchas cosas que creemos que hemos dicho, pero lo hemos dicho en nuestra vida privada. Bueno, en fin. Ya. La gente que tiene los ojos marrones, que dice que los tiene verdes. O sea, hay gente que se cree que el color verde es un color indeterminado. No, el color verde es color verde. O sea, yo tengo los ojos verdes. Un color indeterminado. Yo tengo los ojos verdes. Y eso es así, es una realidad objetiva. Y luego hay gente que tiene los ojos marrones y dice, no, es que a veces si me da la luz del mediodía en una inclinación de los rayos de tal, se me ven verdes. No. Se te ven marrones. Sí, sin poco. O sea, los tienes marrones, Sí. que no pasa nada. Si a mí los ojos marrones de verdad me gustan, y lo digo desde la superioridad moral que me da tener los ojos verdes. Porque tener los ojos verdes es de puta madre, sí. Ya. Pero tío, es una cosa como que a mí me han tocado... O sea, yo tengo alergia al sol, tengo un pelo que no es muy guay, que no tengo ni liso ni rizado, tengo el pelo seco, tengo la piel seca. Joder, me han tocado como cosas de baja calidad, pero me han tocado unos ojos verdes. Estoy muy orgullosa y para mí es como un don que yo tengo, que me da mucha rabia que la gente se suba al carro, porque hay por ahí gente que además se lo creen, creyéndose que tienen los ojos verdes y haciendo posturas imposibles para que no, mírame así, que los tienes marrones y no pasa nada. Bueno, está el color oliva también. No, y se inventan como, no, los tengo color miel, cariño, los tienes marrones. ¿Los tienes marrones? Luego dentro del marrón hay grados, hay gente que los tiene muy oscuros, hay gente que los tiene más claritos. Muy bien, pues agarraos a lo que queráis, pero no los tenéis verdes. Y esto dirás, que gilipollez. Pues sí, pero tío, es un poco de apropiación cultural. Un poco de apropiación cultural. Ya está, ¿no? Porque además tener los ojos verdes es algo difícil. Me refiero, genéticamente es difícil. Dejar a los que nos ha tocado de verdad disfrutar de ese pequeño, esa pequeña victoria genética, que a mí todo lo demás me ha salido mal. ¿Sabes? Me ha salido todo mal. Pues dejando pues los ojos verdes. por ti, que dejen, exacto, que te dejen disfrutar. Yo he de decir que tengo una cualidad que no me enorgullece demasiado, que es que el color de los ojos de los demás me ha dado siempre tan igual, sí, pero de una forma excesiva, rollo hasta sentirme mal, porque normalmente son cosas que no se suelen hablar, pero a la hora de valorar estéticamente a los demás, hay cosas como que están bien vistas y mal vistas. Es decir, como que es obsceno fijarse en las tetas de alguien o en el culo de alguien, pero es como bonito fijarse en los ojos de alguien, ¿no? O sea, es como yo puedo decir que alguien tiene los ojos bonitos y está bien, está... a mí, claro, siempre... Nunca me he fijado en el color de los ojos de la gente. Yo no sabía que tenía los ojos verdes hasta que lo has dicho. Joder, pero tengo unos ojos que flipas. No, a mí me pregunta, si me hubiesen preguntado ayer en mi casa, oye, Monty, ¿de qué color tiene los ojos? No habría sabido qué decir. Es raro, es raro. Es raro, sí, es raro. Obviamente sabría identificar tus ojos en un test, en un test, hicieran las fotos y hicieran un rectángulo de tu mirada y tus ojos, sabría identificarla. Pero por el color de los ojos, ni de coña. No sé, no me fijo en esas cosas. Qué raro es. Es raro. Pero bueno, no sé, seré que soy más de culos. Pues eso será. No sé, a mí sí que me gustan los ojos de la gente, me fijo bastante. Pero, no sé, los ojos marrones a mí me gustan, ¿sabes? De verdad me gustan. Entonces tampoco entiendo ese apropiacionismo. Al final es más importante la mirada que el color de los ojos. Pero los ojos verdes son los mejores y eso lo sabe todo el mundo. Bueno, eso no es verdad, porque los ojos azules han sido siempre los ojos azules es como... Lo mejor son los ojos verdes. Los ojos azules es muy noventas, eso es verdad. En los 90 pero los ojos además azules es como eran lo máximo. típico, los ojos verdes son mucho más especiales, hay mucha menos gente con ojos verdes.
Nos da igual los ojos verdes. ¿Qué va a dar igual? Pues no he ligado yo con estos ojos. Vale, pues acabaré el Cosas que no hablando de esta peña que te cuenta una anécdota corta y la gente se ríe, o un chiste corto o algo así. Es muy importante que sea corto, porque si la gente se ríe, se vienen arriba y la cuentan de nuevo, la cuentan otra vez. O sea, es como un poco explicar el chiste, pero como es una anécdota, no explican la anécdota, sino que cuentan la anécdota otra vez, porque estamos hablando de algo muy corto. Estamos hablando de fui a no sé dónde tal y cual. La gente se ríe y la repite entre risas. Entera. La acaba repitiendo de nuevo. Me parece muy importante que hayas señalado esto, porque hay gente que incluso entra en el bucle y te la puede repetir. Contar otra vez, sí. Una tercera vez. Sí. Y hay veces que me dan ganas de frenar, ¿no? De decir, ya está. Para, ya está. Next. Nos estamos riendo. Aprovecha que nos estamos riendo y déjalo. Sí, pero es verdad que ese entre risas de... y claro, entonces me dije que ya los... Que sí, lo acabas de decir. O sea, ya está bien. Es súper importante esto, ¿eh? Es muy importante. Son cosas que uno muchas veces no lo piensa. Solo cuando eres tan gilipollas como somos nosotros dos, piensas en estas cosas. Yo que estoy... Cuando salgo a tomar algo, estoy ahí sentado pensando en lo que me cuesta la cerveza o lo que tal, pues no paro de pensar en estas cosas. Y a veces veo estas y la gente no cae, pero sí, la gente repite muchísimo las cosas. Sí. Y nada, pues eso. Pues muy bien. Señoras, señoras. Escali, vengo hoy con otra de esas secciones profundas. Muy bien. Que tanto explotamos la temporada anterior. Y vengo a hablarte de un fenómeno que últimamente me obsesiona y no dejo de pensar en ello. ¿Qué es? Como bien sabes, estoy en mi X de los 40 con todo lo que se implica y todo lo que yo he hablado de eso, ¿no? Y es esta movida que nos han metido a fuego a las personas y particularmente a las mujeres de que tenemos que gustarnos físicamente, ¿no? Ajá. Hace poco vi un poco por casualidad un vídeo de una nutricionista que se llama Paula Nutrición y Coaching. Bueno, tiene lo de coaching, pero está guay, ¿eh? Que decía algo que me pareció muy interesante, que es que no tiene que gustarnos todo de nuestro cuerpo, sino que se trata de aceptarlo. Y esta idea se ensambló a la perfección con algunas reflexiones que yo venía haciéndome internamente sobre esa mirada del despiece que tenemos con nosotras mismas, ¿no? Nos vemos como la suma de nuestras partes y queremos cambiar aquellas partes que no son lo bastante buenas para formar parte de nuestro cuerpo que debería ser perfecto, inmaculado, que no debería tener ninguna parte que no nos gustase. Ajá. Porque efectivamente, o sea, hemos llegado a creer que la autoestima se consigue a través de la perfección. ¿Cómo vamos a querer algo que no nos gusta? Pues mira, no funciona así. No. Como seres humanos, somos algo que es mucho más que la suma matemática de nuestras partes. Somos una Gestalt, que es una palabra alemana sin traducción exacta al castellano, que los psicólogos decimos a todas horas, que viene a significar forma o totalidad, ¿no? Y el enfoque gestáltico en psicología es un enfoque holístico. Es decir, que percibe a todos los objetos y en especial a los seres vivos como totalidades. No somos la suma de una nariz fea, unos ojos verdes y un culo bonito. Creemos que aquello que no nos gusta debemos cambiarlo, ocultarlo, casi pedir perdón por ello, ¿no? Compramos muchísimo la idea de que cambiar algo que no nos gusta es la mejor solución. Y ojo, puede ser para algunas personas. Pero del mismo modo que esa opción se escucha mucho, también creo que deberíamos hablar claramente de que no pasa nada porque algo de tu cuerpo no te guste. No es fundamental que te guste todo. Una relación sana con nuestro cuerpo no pasa por exigirle una perfección que por otra parte no le exigimos a los demás, sino una aceptación de nuestra totalidad como algo que es mucho más que la suma de nuestras partes. Y por eso me gusta lo de mirada del despiece, que es una expresión que me acabo de inventar. Pero tiene mucho sentido. De vernos como por partes y además focalizarnos mucho en una parte que no nos gusta, en la nariz, en lo que sea, hasta el punto de que la dismorfia esa que tenemos acaba viendo que de verdad la nariz es el 90% de lo que somos y con un 90% horroroso no podemos ir por la vida, ¿no? Entonces, me gustaría que pensáramos que de verdad no es tan importante que nos guste todo de nuestro cuerpo. O sea, no pasa nada, parece que tenemos que pedir perdón, ¿no? Si una parte de tu cuerpo es fea, la tienes que ocultar, que los demás no la vean, que no sepan que tienes eso. Y, o sea, lejos estoy yo de librarme de esto. Estamos todas y todos, pero especialmente yo creo que todas, en este
en este barco. Y me gustó mucho porque es verdad que se habla mucho eso, ¿no? De quiérete a ti misma, quiérete. Pero quiero decir, todos somos guapas. No se trata de ser guapos, ni de ser perfectos, ni de si no te gusta algo, cámbialo. Se trata de, oye, se puede querer, se puede tener autoestima con algo que no te gusta. O sea, seguro que hay algo en que si te pararas a fijar esa mirada del despiece en los demás, encontrarías cosas que no te gustan en tus amigos y te da exactamente igual que un amigo tuyo tenga, yo que sé, un brazo feo o un brazo feo o una peca en un sitio que no es muy guay, ¿no? Pero sin embargo con nosotras mismas aplicamos esta visión carnicera de despedazarnos por partes y de llegar a creer que es un problema enorme que una parte física no sea bonita. Sí, no hace falta hacer comparaciones en este caso porque yo creo que todo el mundo se identifica de alguna forma con esto que estás contando, pero es más o menos el efecto grano, ¿no? O sea, todo el mundo cree que el grano que le ha salido en la frente es muchísimo más descomunal y muchísimo más nauseabundo que lo que es en la realidad. Claro. Que tú cuando le ves un grano en la frente a alguien, ves una pequita roja que no tiene ninguna importancia y en cambio nosotros la notamos palpitante en la cabeza y gigantesca y con los defectos de uno mismo o lo que nosotros interpretamos como defectos, que esa es otra, claro. Esa es otra que anda que no. A mí, por ejemplo, que a mí me fascinan a mí en las mujeres me ha fascinado siempre las narices aguileñas o las narices más grandes. No sabes lo que me frustra a mí ver a mujeres quejarse de eso y tal. O sea, lo digo como una mera anécdota, ¿no? Pero nada, entonces, ¿hasta qué punto es subjetivo? Pero ya no es subjetivo, o sea, subjetivo y propio. O sea, es cómo deformamos la realidad a un punto absurdo cuando nosotros podemos ver perfectamente cómo aceptamos los errores en los demás. Cuando los queremos, los aceptamos y nos dan totalmente igual. Y ya no solo igual. errores, sino me refiero que tú eres una totalidad. O sea, efectivamente. Y tu totalidad es mucho más que la suma de tus partes. No eres el resultado de hacer una suma entre tus partes físicas a las que les ponemos una nota cuyo estándar de puntuación lo pone el heteropatriarcado y a partir de ahí te sacas la media y dices, bueno, pues soy un 7. Claro. No funciona así. Pero es que lo hacemos nosotros mismos con los demás en cuanto a que nosotros mismos vemos a una persona que nos gusta, ya sea en cuanto a amistad o romance o lo que sea, y de forma totalmente independiente a esas partes que estás mencionando. Es decir, esta persona parece ser que tiene un culo feo, pero es que me ha dado tan igual desde el segundo 1. Porque te gusta la persona, porque me gusta claro. esa persona. Entonces, ¿por qué? Si todo el mundo piensa esto y piensa así, ¿por qué con nosotros nos tratamos tan mal? Y por no hablar de que el foco en las partes no lo pones tú. O sea, me refiero porque yo cuando yo tenía 20 años, los culos daban absolutamente igual. Eran lo último en lo que se fijaba era una cosa súper secundaria. Y las tías no teníamos complejo con el culo. Era con las tetas, porque se había decidido en ese momento que la parte sobre la que se iba a poner el foco y cuya nota iba a ponderar más en la media final eran las tetas, ¿no? Y ahora pasa un poco lo contrario. Ahora a la gente las tetas le dan súper igual y es culos. Y nosotros caemos en darle a nuestro culo ese valor si lo tenemos bonito enseñándolo, si lo tenemos feo complejándonos o operándolo, y todo gira en torno y claro, para mí que vengo, o sea, que ya he visto estas dos eras. Hemos hablado mucho de esto, ¿no? Del cambio de era, de la teta al culo. Pero es que es verdad que yo lo he vivido en el medio y es como, o sea, qué estúpido esto, que es estúpido y se sabía. Sí. Pero cuando lo ves en tus propias, cuando lo has vivido y has visto cómo ahora todas las tías se creen que poner una foto de su culo es algo que les apetece, que no dudo que te apetezca, pero no lo has decidido tú, ¿sabes? Entonces, el ver cómo operan todos estos mecanismos, no solo con verlo ya lo tienes hecho, luego hay que andar el camino y no digo que sea fácil ni mucho menos, yo también estoy ahí, pero que por lo menos desmontar, verlo, ¿no? Ver las costuras del sistema y decir, tío, dejad de tratarnos como si esto fuera una carnicería y fuéramos, y las personas fuéramos como si fuéramos coches que podemos ser vendidas por piezas y comprar piezas de recambio, porque a mí no me apetece. Sí que me apetecería ser un coche, pero de otra, o sea, porque me gustaría mucho ser un Transformer o algo así, pero no de esta manera, ¿sabes? Un coche de verdad. Sí, yo por no quedar así como también demasiado
demasiado buenista, si alguien lo quiere llamar así. Obviamente sí que hay un gusto estético, sí que hay juicios estéticos y sí que existen, y aquí tampoco no nos libramos de ser nosotros tener nuestros gustos y nuestros, pero sí que es muy importante lo que tú estás diciendo, esta despersonalización que implica el despiece, en el sentido de que la gente puede ser atractiva o no, pero también en su totalidad. Claro. Es decir, o sea, si empezar a vernos de una manera holística a nosotros mismos. Si eres una persona atractiva, y lo eres para muchísima gente, o sea, no te quepa duda, que el hecho de que tengas los pies grandes o lo que sea, te va a dar igual. Da igual. Va a dar igual. Porque al final a la gente nos gusta holísticamente. Claro, y gastar tanto tiempo al final en esas batallas que tenemos, tío, con cambiar cosas de nosotros mismos, es que es agotador, y las mujeres gastamos muchísimo tiempo, muchísimo dinero, muchos recursos y mucha salud mental en pelearnos con partes concretas de nuestro cuerpo, y ese es un tiempo y unos recursos que no estamos invirtiendo en lo que tenemos que invertir, que es en acabar con el heteropatriarcado y con Soto y Bars. Entonces eso es lo que hay que hacer. Pues sí. Pues ya está, esto era mi movida. Pues maravilloso ha quedado. Genial. Y acabemos con Soto y Bars. Jóvenes en redes, yo pierdo los papeles. Me debo adaptar a esta vida millennial, volver a ser guay. Vida millennial. Monty, en este podcast aún no hemos profundizado en un tema esencial en nuestra sociedad y en nuestra historia en general. Es probablemente el elemento creado por el ser humano que más ha afectado al desarrollo de nuestra especie, por detrás quizá del concepto de Dios y detrás de la siesta. Estamos hablando, por supuesto, del dinero. Paso de entrar a resumir históricamente la existencia del dinero, ni cómo nació, que si el trueque, que si mujeres por camellos y mierdas de esas. No me interesa lo más mínimo. Para eso tenéis otros podcasts. Me gustaría hablar un poco de lo que implica el dinero en nuestra sociedad, en lo micro, en el día a día, en qué cosas hacemos y cómo nos relacionamos con él. Uh-huh. Como todos sabéis, desgraciadamente vivimos en una sociedad capitalista. Un sistema fraudulento que nos ha convencido tras siglos y siglos de hegemonía que es el sistema menos malo de todos los posibles. En él, el dinero es indispensable para sobrevivir. No se puede huir. Los que lo han intentado normalmente han acabado sentados en el banquillo de los acusados de un tribunal random, acusados de allanamiento por reconstruir un poblado abandonado y crear una aldea autosuficiente al margen de la sociedad. Uh-huh. Estas cosas han pasado y son muy fuertes y dan mucha claustrofobia. Si lo piensas un poquito, rollo. Sí. No puedo irme, esto de irse al campo y tal no es tan fácil. Todo está a la venta, todo tiene dueño y por tanto todos y cada uno de nosotros tenemos que obtener dinero para seguir en este mundo. Esta importancia capital, nunca mejor dicho, del dinero ha construido un aura a su alrededor que resulta fascinante. Las conductas de la gente están plenamente condicionadas por él y en ocasiones podemos llegar a realizar acciones muy difíciles de explicar. Obviamente, uno de los campos donde más afecta el dinero es en el mundo laboral. ¿Cuántas veces hemos sentido ilusión y agradecimiento al recibir la paga? Ilusión por recibir dinero que nos hemos ganado. ¿Tú recuerdas veces que has cobrado con ilusión? Joder, todas y cada una de ellas. Pero me refiero a esta ilusión de prácticamente como si fuera un regalo. ¿Sabes a lo que me refiero? Es rollo, con ilusión. Sí. Es que, claro, ¿cómo es posible que sintamos ilusión por algo que nos hemos ganado con nuestro propio esfuerzo y que simplemente nos corresponde? Debemos recibirlo pues con... Pues sí, bien, en cuanto a tal, pero como si ya, fuera algo ¿crees normal? que lo recibimos con una especial...? A veces, no, sí. Yo creo que conforme llevas ya mucho tiempo en el mundo laboral y nosotros llevamos mucho tiempo en el mundo laboral, llega un momento que ya lo normaliza. Bueno, a mí cada vez que llega la nómina me da muchísima alegría, ¿eh? Yo cuando se acerca, bueno, cobro en un margen de 4 o 5 días, ¿no? Entre el 27 y el 30. Yo esos días, a partir del 27, yo a las 7 de la mañana me levanto y miro mi cuenta. Yeah. Y cuando la nómina ha llegado siempre es un pequeño subidón. Sí, es verdad, es verdad. Ese sentimiento perdura. Pero qué decir de estas personas que te pagan en mano, porque te pagan en negro por lo que sea, sí. Y te dicen, mientras te hacen un guiño,
te dan el sobre y te dicen, aquí tienes, campeón. Ujú. Ese paternalismo Del sobre. del El sobre es fuerte, ¿eh? El sobre es es muy fuerte. Esa gente que te paga a escondidas, como si fuera tu abuela dándote las estrenas, como si el cobrar por un trabajo fuese algo que está mal visto. Vale, ya te pillo. Eso es fuerte, ese momento. Esto existe. Sí. Mucha gente te paga a escondidas porque se genera una sensación súper absurda en la que es feo cobrar. Como si el cobrar por un trabajo fuese algo que está mal visto. Cielos, vamos detrás de esas cajas, no vaya a pensar esta gente que no has venido porque te encanta descargar camiones. Claro. A mí eso siempre me ha tocado muchísimo los huevos de los trabajos. La gente que hace como que cobrarse algo incómodo porque, por ejemplo, lo tienes que pedir. Claro. O sea, llevo aquí un mes. Ujú. ¿Me vas a pagar? Claro. Y lo tienes que pedir tú, y si lo pides aún te miran como si pedir tu dinero fuera de, uy, esta que rebelde o algo así, ¿no? Claro. A mí me gusta muchísimo hablar claro del dinero y de hecho desde hace unos años es de lo primero que hablo en una relación laboral. Sí. Las cosas muy claras con la pasta. Y es verdad que hay gente que tiene una habilidad especial para hacerte sentir incómodo con eso. Siempre con el dinero, sí, sí. Todo lo que rodea el dinero lo convierten en algo incómodo y eso, y siempre lo ocultan, te dicen, vente aquí detrás, vente tal, bueno, que no lo vean, que no vean que me pagas, es que no tiene ningún Claro, puto exacto, sentido. págame a la vista de todos. Esas empresas que te pagan a mes vencido o a 2 meses vencidos, los ayuntamientos sin ir más lejos, pero es que hay empresas privadas que hacen esto también, que es una terminología curiosa que viene a depositar sobre ti la responsabilidad de la organización de una empresa a la que no perteneces. Es que claro, es que nosotros pagamos a ben vencido porque tenemos unas movidas no sé qué. A mí Que no ¿qué me más cuentes da? mierdas, claro, págame. Es que vamos, que es muy fuerte. La gente que te dice que te ha pagado, que el ingreso te llegará dentro de 2 días o que a veces incluso una semana, porque estas cosas ya sabes cómo son. Y a la semana siguiente te vuelves a preguntarle, oye, no me has pagado. Hostia, eso da una rabia que flipas. Mm. Sí, o gente te dice, hoy sin falta te hago el ingreso. No, Y no te lo ha hecho. no te lo hace. ¿No te lo hace? Te miente sabiendo que se va a comprobar, porque como Claro. tú no vas a cobrar, vas a saber que esa persona te ha mentido. Claro, es que es muy absurdo. No tiene ningún sentido. No mintáis así a la gente. El caso es que al final tampoco queremos mandar a la mierda a los que nos pagan y al final nos sabe mal pedir dinero por nuestro trabajo. Y exige mucha experiencia y empeño, como ya hemos mencionado antes, el concienciarse de que merecemos lo que ganamos. Y es que el capitalismo en el que vivimos se cimenta sobre esa mentalidad. Dar las gracias por cobrar, pedir perdón por recordar que no te han pagado, hacer presupuestos a la baja para no ofender a quien nos contrata. Y lo jodido de todo es que como todos cobramos una mierda, todos nos hundimos entre todos. Porque ¿con qué cara le pides 100 euros a alguien por un trabajo de un par de horas cuando ese alguien gana 40 en un día entero? Obviamente no estamos hablando de empresarios en este caso. Claro. Desde Todo Mal os decimos, bueno, digo yo, igual tú si quieres te puedes suscribir, valorad lo que hacéis, trabajad bien, cobrad a la altura, nunca justifiquéis el dinero que queréis cobrar por un trabajo. No os justifiquéis. No pidáis perdón. Otro campo más personal del dinero, en cómo es alrededor de los amigos y la familia, que también es una historia. Hay mucho tabú con esta movida, pero las amistades no se forman con esencia de piruleta y polvos de pica pica. Se forman por reconocimiento entre pares. La gente se relaciona con gente que considera que le corresponde. Dejaremos para otro día el melón de la gente guapa se junta con gente guapa y esas cosas, que algo hay por ahí. Y nos centraremos en que la gente se relaciona con gente de su mismo poder adquisitivo. Todos hemos tenido algún amigo con mucho dinero. Y todos hemos tenido amigos Yo con no. muy poco dinero. Bueno, igual tú no. Igual, a ver, y gente habrás conocido que tiene mucho dinero. Y gente que tiene poco. Y gente que tiene muy poco dinero. Pensemos un momento cómo han ido esas relaciones a lo largo del tiempo. Creo que en general no toleramos bien las diferencias de poder adquisitivo a la hora de forzar lazos de confianza. La gente con poco dinero no puede seguir la estela de grupos de amistades que organizan todo tipo de quedadas en sitios con menús a 25 pavos, y la gente con mucho dinero puede sentir atracción por ser el rico del grupo, pero a la larga odiará quedar con gente que compra la ropa en Carrefour. Como yo. Vale, igual no tenéis por qué estar de acuerdo con lo que acabo de decir, pero yo qué sé, he empezado a hablar sobre esto y me he soltado.
No podemos obviar la difícil relación de amistad con gente morosa. Existen, están entre A mí, nosotros. mira, la gente gorrona, no puedo con la gente gorrona. No puedo, porque es que existen. Vampiro existen, ¿sabes? Nos piden que le paguemos el café, la cerveza, el cigarro, todo en pequeñas cosas. Bueno, la gasolina es menos pequeña. Y todo eso, pues se lo va llevando el viento. Y el fin de la amistad suele llegar, fíjate tú qué casualidad, cuando al final les pides que te lo devuelvan. Y se produce la tensión. A mí me jode mucho una cosa que me ha pasado mucho, ya no me pasa, que es la gente que es gorrona por deporte y le gusta sacar esas pequeñas victorias. Por ejemplo, un cumpleaños de alguien, ¿no? Es lo típico. Oye, ponemos 5 pavos por cabeza. Yo antes era de las de, yo te lo pongo lo tuyo, que voy a ir a comprarlo y ya me lo darás. A mí, pedirle a alguien, oye, dame 5 pavos, en un momento dado me podía dar... Me sabía mal porque te sientes mal por pedir 5 pavos porque ¿qué pensarán de mí? ¿Pero cómo que qué pensarán de mí? ¿Qué pensará? O sea, ¿qué pensaré yo del que me lo debe? Tenía que ser, claro. ¿no? Y entonces hay mucha gente que se escuda en eso para ir haciendo pequeñas gorroneadas que tienen más que ver con una sensación de poder que con el dinero gorroneado, que es un monto irrisorio. Es muy despreciable. Pero esa actitud aprovecharse. a mí me parece... de persona de mierda. Y eso me lo han hecho muchísimo. Gente que contrae deudas lo bastante pequeñas para que a ti te sepa mal reclamarlas. Que dé vergüenza que sean reclamadas, claro. Yo reclamo todo. Claro. O sea, si detecto esa actitud, hay gente que, me refiero, que se le puede haber olvidado de verdad y tú te consta y me la suda. Pero... no sé, yo soy generosa, no soy rata y no me gusta ser rata, pero también te digo que me he cansado un poco de que haya gente que vea que eres generosa y se aproveche de eso. Que eso pasa, ¿eh? Sí. Y me he cansado un poco. Y luego a mí me pasa un tema con el dinero que no sé por qué lo voy a contar aquí, porque igual es un poco extraño. Que es que a mí en mi relación con los tíos no me gusta nada relacionarme con tíos que ganan más dinero que yo. Así me va. Yo soy como un señor machista al revés. O sea, soy como estos señores que si su mujer gana más dinero no están bien. Pues a mí me pasa eso, pero al revés. Como buena hembrista, yo necesito ser la parte con dinero de una relación. Entiendo. Aunque la diferencia sea de 25 euros al mes, pero yo tengo que ganar más. Joder, no lo sabía. ¿No? No lo sabía yo esto. Sí, yo no... O sea, no sería yo creo que no sería capaz de tener esta aspiración de un novio millonario. Yo aspiro a ser yo la que tiene más pasta. Yo soy un poco al contrario. Sí. Fíjate tú. Pues mira, podríamos ser novios. Sí, supongo que por eso somos amigos también. O sea... sí que es cierto que a mí Claro, a ver, es una cosa que yo no valoro en el tema de tener pareja o no tener pareja o relacionarme con una tía. No es lo que le doy importancia. Igual le doy más importancia que el color de los ojos, también te lo digo. Y es que yo soy como un señor. Pero es cierto que valoro que gane pasta. A mí me gusta... Si gana más dinero que yo, mejor. Hace mucho tiempo que no tengo citas y además hace muchos años yo estaba en la precariedad más absoluta y no podía... Pero sí que tuve algunos momentos donde ya tenía mi sueldo y tal, de sentir cierta erótica en ser yo la que pagaba las movidas. O sea, como en tener ese rol de persona hembrista, ¿sabes? No sabía yo esto. Tú a mí no me vas a... a mí viene un señor y me intenta pagar la cena. Digo, ¿de dónde vas, desgraciado? O sea, necesito ser yo la que le diga no. Guárdate eso, guárdate eso para llenarte la nevera. Ya. Igual por eso, no sé, el 90% de mis novios han sido músicos y he tenido que desarrollar esa actitud por pura supervivencia. Pero no, antes no era así, porque antes yo he estado muchísimos años en la precariedad. Pero a mí que me paguen me pone muchísimo. A mí me pone pagar. O sea, yo reconozco que hay una erótica ahí en el tema del dinero y siempre lo hay. Tanto en las... Yo le he escuchado a amigas aún valorar me lo ha pagado todo, como algo erótico, como algo guay que un tío te lo pague todo. A mí eso me espeluzna. A mí la idea de que venga un señor y se crea que me va a conquistar pagándome cosas, me dan ganas de decirle, no, cariño, guárdate la cartera esa, guárdate el ingreso mínimo vital que te dan. No sé, y es un poco extraño, pero creo que se explica porque soy como un señor al revés y ya está. Está bien. Bueno. Es interesante. Yo creo que me gusta más ahorrar que follar, por lo visto. Hemos hablado mucho de las ratas, los tacaños, la cofradía del puño cerrado, como dice nuestra amiga Deb,
Gente que ahorra y no gasta un céntimo esperando el día de mañana pagarse una casa tocateja. Hay mucho de egoísta aquí, porque uno no solo está tacaño con uno mismo y sus cosas, sino que está tacaño con los demás, porque si uno no gasta en uno mismo, no mete pasta en todo lo demás. Hay mucho de egoísta aquí, porque uno no solo está tacaño con uno mismo y sus cosas, sino que está tacaño con los demás, porque al final siempre te arrastra al sitio más barato cuando hay que cenar, siempre boicotea planes que implican gastar o gastar menos. A mí no me boicotea ningún plan. O sea, si tú no quieres venir a un plan guay porque no te quieres gastar la pasta, pues me voy yo. Ya te lo digo. A ti no te pillan en esas. ¿Sí? A mí no me pillan en esas. En la familia el dinero es como la barandilla instalada en la caverna de Platón. Nuestra cultura y tradición nos dice que la familia es una cosa y cuando aparece el dinero se convierte en otra totalmente distinta. Cuando la cadera del abuelo se rompe por primera vez, empieza la tensión. Esa familia antaño unida que alargaba la sobremesa de la comida de Navidad hasta las 9 de la noche se transforma en una sarta de ratas que solo piensa en montarse un imperio del alquiler con los restos. Pero bueno, empezará, o sea, eso pasará cuando hay algo que repartir. Ya digo yo que mi familia estamos todos muy tranquilos. Muy tranquila. Bueno, hasta con miserias muy míseras se discute, ¿eh? Luego la forma en la que gastamos muchas veces el dinero es absolutamente demencial. Nos pasamos 3 minutos pensando en qué champú comprar, si el de €1,50 o el de 2, para seguidamente comprar un vasito de zanahorias cortadas a tiras por 3,60. Somos capaces de desplazarnos varios kilómetros para canjear un bono de 5 pavos o aprovechar un descuento de 2 que va a caducar. Pero cuando compramos algo caro por internet, nos da igual pagar 50 euros de gastos de envío por no ir a la tienda nosotros mismos. El dinero que tenemos marca en gran medida cómo nos percibimos y nos puede afectar profundamente no ganar mucho. Y no porque tu vida sea consecuentemente menos lujosa, sino que a nivel emocional nos afecta para mal. Nos sentimos menos valiosos como personas y al final acabamos entrando en espirales peligrosas que conducen a pozos de los que cuesta salir. Bueno, el caso es que el dinero tiene muchísimos más efectos de los que he dicho. Pero no sé, me apetecía hablar un poco de dinero porque creo que siempre hemos hablado de él en forma tangencial y me apetecía hablar más. A ver, es un melonazo y es un tema que tiene muchos matices y muchas movidas. ¿El dinero debería importarnos menos? Pues sí, pero para eso tendríamos que ser ricos. Claro. En el mundo en el que nos movemos importa. Yo personalmente he superado muchísimo los traumas de tener miedo a cobrar por mi trabajo, tener miedo a pedir lo que es mío, y lo he solucionado siendo de lo primero de lo que hablo en un trabajo y poniendo siempre el tema encima de la mesa, lo primero, y aprendiendo a rechazar, evidentemente desde la situación de privilegio en la que te puedes permitir rechazar trabajos cuando ya no son vitales, simplemente por el placer de no dejarme explotar. Pero también te digo que cuando tuve que reunir la entrada de la hipoteca, tuve que aceptar todo lo que se me ofreció y tuve que vender cosas en Wallapop y en Vinted mientras, o sea, hice todo lo que hacía falta para conseguir el dinero, pero es verdad que a mí, por ejemplo, mi independencia económica es una cosa que valoro muchísimo, porque además la adquirí muy joven y he tenido momentos de mucha precariedad y otros mejores, pero... Claro, yo la pregunta que te querría hacer... ¿Tú consigues separar la autoestima del poder adquisitivo? Porque una cosa es pasarlo mal porque puedes tener poco poder adquisitivo, pero que eso no te afecte a lo que es la autoestima. A ver, yo personalmente, en mi caso, mi autoestima sí que va muy ligada, por lo menos en los últimos años, al tema laboral, porque yo en los últimos 10 años he dedicado muchísimos esfuerzos a mi vida laboral. Es decir, yo mi vida la veo como por decenas, por eso los 40 supone una crisis, porque entro en una nueva etapa en mi película, que lo vas a ver, ¿no? Yo los 20 los dediqué mucho a explorar lo que es mi faceta más lúdica, a vivir la vida, a experimentar, a divertirme, a buscarme, a encontrarme, a la música. Y me centré mucho en eso. En los 30... En algún momento de los 30 decidí que me apetecía centrarme y crecer en lo laboral. Y estudié mucho, trabajé mucho, sembré mucho, me encerré mucho en casa, dejé de salir mucho y me privé de muchas cosas que me divertían para invertir en mi faceta laboral. Y
al final de los 30 he recogido muy buenos frutos con eso. Ujú. He tenido buenos trabajos, he sentido mucho como mi estatus profesional crecía, como eso me da una situación de privilegio muy guapa, que es poder elegir. Poder elegir trabajos y sentir que trabajo en cosas que me gustan. Que preferiría quedarme durmiendo, por supuesto, pero que puestos a trabajar, trabajo en cosas que me gustan. Y para mí Sí. eso es un grandísimo privilegio, que evidentemente es multifactorial y no es tan sencillo como, me esforcé y lo logré, pero en mi caso sí que hubo un esfuerzo y ha habido una consecuencia. Lo bueno, yo también tengo metas muy bajas, yo no necesito haberme convertido en una triunfadora millonaria para sentir que mis esfuerzos han dado resultado. Yo tengo una vida normal, Sí. quiero decir, no tengo grandes lujos, pero tengo las cosas que necesito tener y hago lo que me apetece, que es tener una casa guay, un piso bien, pagar mis cosas, ser independiente, poder viajar de vez en cuando con Ryanair y Vueling y durmiendo en hoteles de mierda. Y ya está, y yo con eso soy bastante feliz. Entonces, en mi caso sí que lo ligo mucho a la autoestima, no tanto al poder adquisitivo, sino a cierto sentimiento de éxito en lo laboral que va ligado a, obviamente, un aumento de tu poder adquisitivo. Y sí que hay autoestima en mí cuando consigo poner unas tarifas que son las que quiero cobrar, por ejemplo, en el mundo de la música, saber que son superiores a lo que la mayoría está cobrando, no bajarme del burro, no la mayoría, me refiero a la mayoría de la escena en la que yo me muevo. No, es que en el mundo de la música es la última mierda. Ya. Pero en la escena local, ¿no? Tocar en bares. Sí. Todos sabemos que hay como una tarifa mínima, que es la más mínima y que mucha gente cobra eso. Yo decidí que yo quería cobrar más, establecer esa tarifa, rechazar muchas cosas, pero al final terminar trabajando por esa tarifa. Eso a mí me da mucha autoestima. No sé si tiene que ver con el dinero o con yo pongo las normas de mi trabajo. Yo establezco el marco en el que quiero trabajar. Supongo que va relacionado directamente por las normas que ha marcado la sociedad en la que vivimos. Si la sociedad que vivimos marca que el dinero es una herramienta de medida, es inevitable que todo vaya junto. Es decir, si tu autoestima sube porque tú eres capaz de marcar las normas y te da poder el hecho de poder rechazar trabajos por X dinero. Sí, yo sí reconozco que en ese sentido soy una feminista quizá un poco antigua, en el sentido de que para mí la independencia económica es fundamental. Y estas nuevas tendencias de el tema de los sugar daddies, la dominación financiera creo que le llaman, todo eso a mí me espeluzna. A mí también. A mí me espeluzna. O sea, quiero decir, a mí la idea de tener un señor rico que me da dinero, yo puedo entender en el plano de lo racional que para alguien esto sea un éxito en el sentido de, mira, yo no hago nada, dedico mi tiempo a vivir mi vida sin tener que ir a trabajar, que es algo detestable, y un señor me da dinero. A mí me espeluzna. Pese a que lo puedo entender, para mí no vale, quizás porque soy una antigua, vengo de esa generación de mujeres que todavía tiene muy marcado a fuego que salir a trabajar fue un logro. Pero soy así, yo necesito ser independiente económica. Bueno, parece un ejemplo bastante bueno de la diferencia que puede haber entre poder adquisitivo y poder. En el sentido de no es lo mismo. No es lo mismo. Es decir, estas personas que tú has dicho pueden tener mucho poder adquisitivo, pero no tienen un poder real. Bueno, quizá yo puedo entender que haya gente que sienta poder en eso, porque además así lo manifiestan, y quién soy yo para... O sea, no lo estoy criticando. Lo que digo es que para mí eso no me sirve. Yo necesito ser independiente, o sea, conseguirme yo mi propio dinero y que mi dinero no tenga que venir de un señor. Si es un señor, si mi jefe es un señor y me lo da a cambio de mi fuerza de trabajo, sí. Pero no concibo depender de un señor. Para mí lo peor que me podría pasar, para mi autoestima, yo creo que sería tener que depender económicamente de un señor. Pues no dependamos de señores económicamente. No, yo ya te digo yo que no. No nos interesa lo más mínimo. No me interesa nada. No sé. Pues bueno, el dinero, qué cosa, ¿eh? Money. Es una movida. Como diría Madonna, soy una chica materialista y vivo en un mundo materialista. Pues ala. Nos vamos ya. Un bonito programa, un bonito tercer programa de esta cuarta temporada. Hasta aquí hemos llegado. 4 temporadas, ¿eh? Es fuerte. Es fuerte la movida. Sí. Total, que nada, aquí estamos despidiéndonos una vez más, recordando que tenemos un Patreon. Siempre lo recuerdo yo, ¿eh? Al final la que habla del dinero aquí soy yo. Eres la que... Con lo que te gusta el dinero ya lo podías decir tú más. Sí, no sé. ¿Qué le dirías a nuestros oyentes en una frase, una consigna, para que nos den su dinero? Convénceles de que su dinero está mejor con nosotros que con ellos.
el dinero no va a estar mejor con nosotros que con ellos. El dinero es un ser inanimado, es un objeto inanimado, no puede estar en un sitio o en otro. No tenemos nosotros por qué usarlo mejor que ellos. Yo me he comprado recientemente una nevera, eso no tiene por qué aportar absolutamente nada más, pero esta sinceridad con la que nosotros hablamos del dinero creo que tiene que ser suficiente como para que ellos quieran de alguna forma decir es que no nos están ocultando nada, no nos están vendiendo nada, o sea, nos están pidiendo directamente dinero. Claro. Sí, porque queremos cobrar por todo mal y de momento ningún señor quiere darnos... Esta transparencia, en el Patreon ponemos la cantidad de dinero que estamos ganando. Sí, somos muy transparentes. No hay caja B, además no hay caja B ni nada. Todo es tal cual lo que estamos ganando y se ve claramente que es inferior a lo que merecemos. A lo que merecemos, sí. Entonces... Bueno, pues si esta reflexión nos hace querer daros vuestro dinero a nosotros, patreon.com/todomar. Ahí podéis elegir qué tipo de mecenas podéis ser. Y bueno, nos vamos a despedir con una canción de Alice Skyteller, que es una cantante y música de Benidorm, que es amiga mía, que es una maravilla. Ella toca todo, o sea, toca todos los instrumentos, guitarra, bajo, batería, canta, que es una auténtica barbaridad como canta, toca el piano, compone, es una pasada y me gusta muchísimo. Y bueno, su proyecto es Alice Skyteller y ha sacado recientemente una canción que se llama The End of Time y bueno, pues me flipa, así que escuchadla y disfrutadla. Perfecto. Y la semana que viene más y o peor.